Bueno, estamos disfrutando de saber que somos hijos de Dios, de saber que más allá de lo que en este mundo ocurre, estamos en sus manos. Ese hogar, esa casa que el Señor tiene para nosotros. Y esta palabra que el Señor nos da en esta mañana, el título de este mensaje es ¿qué nos espera en el futuro? Bueno, una cosa que nos espera en el futuro es lo que estaban cantando Noemí y Ángel. El Señor Jesús, ya sabéis que Él dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Pero antes de que llegue ese momento, no sabemos el recorrido, el camino que tenemos que caminar aún aquí en este mundo. Y no sé si sabemos lo que viene o no viene, pero mira, quiero que el Espíritu Santo nos lleve a un texto en Deuteronomio, capítulo 31. En Deuteronomio, capítulo 31, vamos a leer el versículo del 1 al 8. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más entrar ni salir. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Nos vamos a detener ahí en la lectura. Era tiempo de cambios para Israel, como habéis podido ver. Habían estado 40 años en el desierto, allá de un lado para otro, como nómadas. Yo creo que en este último tiempo, en los últimos años, se habían adaptado. Aunque tú pienses que es complicado, pues vivir en un desierto tiene que ser así como muy duro, muy difícil. Pero bueno, hasta el día de hoy hay tribus que viven en lugares desérticos, nómadas, tuaregs, gente que están ahí. Y después de 40 años, al final uno se adapta. Y el pueblo pues estaba ahí adaptado, tranquilo, disfrutando de una serie de cosas. La presencia de Dios estaba con ellos. Ellos habían tenido guerra con algunos enemigos, los amorreos, menciona ahí, y Dios les había dado la victoria. Fue un tiempo que fue pasando y el pueblo de Dios fue asumiendo una realidad. Se fueron adaptando. Era un lugar desértico, pero era su hogar. Estaban viviendo ahí y Dios estaba con ellos y al final pues no les iba tan mal. Pero hay tiempos de cambio. Ha llegado el momento de dar un paso. Y Moisés dice que habló estas palabras a todo Israel. Debió ser un momento así como muy especial, ¿no? Cuando Moisés convoca a todo el pueblo y toda la gente pues expectante, ¿qué nos va a decir Moisés? Y todos están ahí reunidos y dice que habló estas palabras a todo Israel. En este día soy de edad de 120 años y no os voy a poder seguir liderando. Mis días han llegado a su fin. Hasta aquí hemos llegado. Y bueno, a partir de ahora
Josué será el que os va a liderar. Dios me ha dicho, no vas a pasar el Jordán, no vas a entrar a la tierra prometida. O sea, Moisés tenía la revelación de parte de Dios de que su fin estaba llegando, su fin en este mundo. Eran sus últimos días. Ahora imagínate el pueblo, toda la nación de Israel. Moisés era el gran líder, el libertador. Llevaban 40 años con la referencia de este hombre. En esos 40 años pasó de todo. El pueblo de pronto odiaba a Moisés y de pronto lo amaban. Esas cosas suelen ocurrir. Pero ahora que parece que todo como que se iba asentando, esa victoria que se menciona ahí, cuando Josué y el pueblo están luchando contra sus enemigos, y allí en el monte Moisés está con sus brazos levantados. Y cuando se cansaba y bajaba los brazos, los enemigos tomaban ventaja y no podía bajar los brazos, tenía que estar con los brazos levantados porque así el pueblo vencía. Tuvieron que sostenerle los brazos a Moisés para que la victoria pudiese llegar al fin y pudiesen vencer. Ahora parecía que todo iba tomando ya un cauce. El anciano Moisés, con una sabiduría adquirida, estaba dirigiendo al pueblo y el pueblo se sentía seguro. Había ido pasando el tiempo, muchos fueron muriendo en el desierto, una nueva generación ha ido levantándose. Gente más joven, gente que tienen una referencia en el liderazgo de Moisés, un hombre guiado y dirigido por Dios. Pero Moisés les dice, bueno, mi tiempo ya llegó. El Señor me ha revelado que yo no voy a cruzar el Jordán. El pueblo sí, y Josué va a estar al frente, pero yo ya no estaré más. Me acuerdo de lo que veíamos el otro día, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, bueno, voy a morir y ya no estaré más con vosotros. Voy a ir a la casa del Padre. Vosotros sabéis el camino. Y ellos se sienten confundidos. Después de más de 3 años de estar 24 horas al día con Jesús, eso de anunciar de que me voy y no os voy a dejar huérfanos, va a venir el Espíritu Santo, pero en la mente de ellos está que Jesús se va. ¿Cómo que se va? No podemos vivir sin Jesús. Jesús era todo para nosotros. ¿Cómo que Moisés ya no va a seguir delante de nosotros guiándonos? No podemos estar sin Moisés. Si vamos a conquistar la tierra de Canaán, necesitamos su liderazgo. Es el hombre al que Dios ha estado usando todo este tiempo. A veces los cambios nos resultan chocantes porque nos adaptamos. Como decía Noemí antes, la casa, el hogar, es algo que cuando nos vamos por ahí siempre nos alegra el volver a casa. Es nuestro lugar de seguridad, esa seguridad que creamos cuando entramos en una rutina, en algo que ya es familiar para nosotros, y cuando se va a producir un cambio, el desierto quizás no es el lugar más ideal para vivir, pero cruzar el Jordán implica un montón de desafíos, de retos. Los enemigos que vieron los espías cuando estuvieron y hablaban de las ciudades fortificadas, de los gigantes, de todo eso sigue estando ahí. Va a ser difícil. Para empezar hay que cruzar el Jordán, porque estamos hablando de Moisés no va a cruzar el Jordán, y yo me imagino a los demás, ¿y nosotros sí? Porque el Jordán no hay puentes, y es un río, y en esta época del año viene desbordado, viene con mucha agua. Hay todo un desafío. Bueno, Josué irá delante de vosotros. Sí, conocemos a Josué, pero es que nosotros queremos a Moisés. Moisés es nuestro líder, nos sacó de Egipto y pensábamos que conquistaríamos juntos la tierra. No, es el tiempo del cambio. Mira, la Iglesia hoy vive un tiempo especial, diferente. Nunca antes en toda la historia, desde estos casi 2000 años de historia de la Iglesia, jamás nadie se podía haber imaginado cómo sería la vida hoy en el mundo.
¿Cómo estaríamos viviendo y cómo sería la Iglesia? Hasta ahora, en este tiempo que nos toca vivir, una de las cosas que no hemos experimentado ha sido una persecución generalizada. Hay lugares en el mundo donde hay persecución, pero de una forma general la Iglesia no ha sido perseguida. En los países de Occidente, la Iglesia ha disfrutado de una libertad, seguramente como nunca antes en toda la historia de la Iglesia se ha experimentado. En nuestro país, que es la Iglesia pues, que podemos hablar así más directamente y conociendo, bueno, hasta ahora hemos disfrutado de la libertad de culto. Podemos organizar nuestras reuniones como queremos, decidir cómo, cuándo y de qué manera nos reunimos. Hasta ahora hemos podido decidir lo que predicamos, lo que hablamos, lo que enseñamos a la gente. Hemos tenido libertad. Así lo reconoce el artículo 16 de la Constitución española. Dice allí en el punto 1, se garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin limitación en sus manifestaciones, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Eso es lo que dice este párrafo 1 del artículo 16 de la Constitución española. Que podemos reunirnos, que podemos hablar sin limitación, sin más limitación que evidentemente estar dentro del orden público. Dice en el párrafo 2, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Por eso ante un juez, el juez ni siquiera te puede exigir que expliques de lo que tú crees, de ideología, de tu creencia. Eso lo recoge todo ahí el artículo 16. Hay un tercer párrafo y habla de que el Estado no está ligado a la Iglesia, o sea, el Estado es laico, más allá de las cooperaciones que mutuamente en consentimiento pues, se lleguen a tener, etcétera, etcétera. Pero seguramente te has dado cuenta que todo eso está cambiando. Las cosas cambian, tiempos de cambio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la Iglesia? ¿Qué nos espera en el futuro? Pues la verdad es que el futuro es incierto. No lo sabemos, nadie sabe, más allá de lo que la palabra de Dios nos revela y que tenemos que conocer. Y sabes, una de las cosas que dice la Biblia es que el futuro viene complicado, no va a ser fácil. Pero siempre acuérdate, humanamente hablando, siempre vamos a estar considerando lo terrenal y lo divino. Para entrar a conquistar Canaán no iba a ser fácil. Se iban a tener que enfrentar a obstáculos geográficos como el Jordán, se iban a enfrentar a fortalezas muy difíciles de conquistar, se iban a enfrentar a ellos mismos, a su propio pecado, a su propio desánimo. Terrenalmente no iba a ser fácil, pero estaba la parte divina. ¿Qué dijo Dios? Moisés dice, yo ya no voy a estar más con vosotros, yo no voy a pasar el Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti. ¿Realmente qué era lo importante? ¿Que fuese Moisés o que fuese Dios? ¿Quién era Moisés? Un hombre normal y corriente, como cualquier otro. Tenía hasta su pasado oscuro. Era un asesino, Moisés. Asesinó a un egipcio, ocultó el cadáver y cuando supo que había sido sorprendido, huyó, era un prófugo de la justicia, se escapó y estuvo 40 años fuera de Egipto escapado. Ahí lo importante no es si tenemos más problemas o menos problemas, quién está al frente o quién no está. Aquí lo importante es saber que Dios va con nosotros. A Josué le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo importante ahora es, a ver el currículum de Josué si cumple los requisitos. El único requisito que tiene que tener Josué es que Dios esté con él, que tenga el aval de Dios, que Dios esté guiando al pueblo. El futuro que tenemos hoy es incierto. No sabemos cómo van a evolucionar las cosas.
Repito, hasta ahora hemos tenido libertad de culto, libertad de expresión, libertad de predicar, decir, pero ya sabéis que todo eso va cambiando. Ahora, según lo que prediquemos, puede ser susceptible a ser investigado por la justicia. Si tú hablas en contra de según qué prácticas o tendencias sexuales, se te puede acusar de incitación al odio, un delito de odio. Si tú educas a tu hijo en la fe cristiana, se te puede volver la justicia contra ti acusándote de adoctrinamiento. Si tratas de impedir que tu hija con 12 años aborte, estás violando sus derechos fundamentales que la ley ahora les reconoce. Estos días en las noticias volvía a salir este tema, porque esta ley iba avanzando, pero con el último gobierno se frenó, y ahora con este gobierno que se quiere volver a impulsar. Y ahí hay una ministra que hace estos días decía públicamente que una niña entre 12 y 16 años sabe perfectamente si quiere abortar o no. ¿Tú qué crees? Una niña de 12 años puede tener de 12, de 14, de 15 o 16. A veces para eso no se están preparados ni con 50 años. ¿Tú crees que una niña puede tener las ideas claras, la serenidad, todo el conocimiento sensato y sereno para poder tomar una decisión así, sin el respaldo, sin el apoyo, sin la dirección de sus padres? Pero ya hace tiempo que estamos escuchando que los hijos no le pertenecen a los padres, le pertenecen al gobierno. Bueno, no voy a entrar dentro de ideologías, pero esa forma de pensar viene de algunas ideologías de este mundo bastante extremistas y torcidas. Pero nos vamos a encontrar con todo eso conforme el tiempo avanza, porque este mundo está muy degenerado todo, muy complicado, muy torcido. Tendremos que medir lo que predicamos. Cuidado, no digas esto, vaya a ser que ofendamos a alguien. Cuidado, no menciones según qué palabra porque nos pueden acusar de no sé qué. Vienen tiempos difíciles para ser cristianos bíblicos, porque la Biblia dice todo eso. Y tenemos el llamado de Dios a predicar la palabra o a predicar solo una parte. Ahora estos días, como sabéis, a consecuencia del COVID-19, bueno, todo el mundo vuelve a estar muy complicado todo este tema. En Europa hay un montón de países que están en rojo porque la tasa de COVID es altísima. España, Italia, Francia y otros países de toda esta zona. Los que están un poquito mejor son algunos de los nórdicos, Alemania tiene un poco menos, pero parece que la tendencia es ir a más. Todo el mundo vuelve lo que se llama la segunda ola, ya se habla de una tercera ola, el COVID-19. Todavía no hay nada claro. Aquí en nuestro país, en Cataluña, esta semana se han vuelto a implantar nuevas normativas de restricción. Ya sabéis que hay por obligación cerrados bares, restaurantes, centros de estética, etcétera, etcétera. Como iglesias, hasta ahora nos podíamos reunir al 70%, ahora han vuelto a reducir al 50%. No se puede tener reuniones de más de 6 personas. Todas las normativas que ya sabéis. Cuando el gobierno anuncia esto, el Tribunal Superior de Justicia tiene que aprobarlo y decir si esto es legal o no es legal. Entonces, primero el gobierno anunció las medidas y después el tribunal dijo, bueno, se tiene que valorar y el tribunal se tiene que pronunciar sobre las reuniones de más de 6 personas. Esto podría estar vulnerando el derecho a la libertad de reunión. También lo de los lugares de culto, reducir el aforo al 50% podría estar atentando contra el derecho de libertad de culto que dice el artículo 16 de la Constitución. Se consideraron todas estas cosas y el Tribunal Superior de Justicia dijo que sí, que lo aprobaban. Que por causas mayores
está justificado. O sea, la Constitución dice una cosa, pero por una causa mayor se tiene que restringir, se tiene que limitar lo que dice los derechos constitucionales. O sea, te quiero decir eso para que te des cuenta que aunque las leyes o la Constitución de este país nos dé unos derechos, bajo el criterio de unas circunstancias determinadas, esos derechos de pronto pueden no tener ninguna validez, no ser efectivos. De pronto lo que dice la Constitución, si te das cuenta, ahí hay un conflicto legal, porque por un lado se dice tienes este derecho, pero por otro lado te lo podemos quitar simplemente porque digamos que hay una causa que lo justifica. ¿Quién determina la causa? Bueno, en este caso el Tribunal Superior de Justicia, los gobiernos que están dirigiendo y que mandan. Todo esto del COVID es muy confuso, ¿no? Allí cuando empecemos en marzo, parece que hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Ya de eso? Bueno, tampoco hace tanto. Estamos en octubre. Todo esto empezó aquí en este lugar en marzo. Y cuando nos confinaron y dijeron que todos nuestros movimientos, todas nuestras actividades, etcétera, etcétera, todo quedaba condicionado, reducido, limitado, ¡wow! Fue algo que nos cogió por sorpresa a todos, no nos lo esperábamos. El ser humano no pensó que esto podía ocurrir en ningún lugar del mundo. No estábamos preparados para esto, ni la sanidad está preparada, ni la gente en su forma de pensar, y no estábamos preparados, nos pilló por sorpresa. Desde el principio a mí me resultaba extraño el hecho de que las iglesias pues nos pudieran decir lo que tenemos que hacer, equiparándonos y poniéndonos al nivel de otras actividades lúdicas. La iglesia no es una actividad lúdica. Claro, esa es nuestra forma de verlo. Como cristianos, creemos que somos los hijos de Dios. Creemos que esto trasciende al mundo, porque estamos en las manos del Creador. Y la misión de la iglesia es salvar vidas. No lo olvides nunca, hermano. Nuestra misión es salvar vidas. Y no vidas terrenales. Hemos sido llamados a salvar vidas para la eternidad. No hay nada mayor que eso. En este mundo todos moriremos, pero para la eternidad algunos morirán y otros se salvarán. Y depende de varios factores que la gente se salve. Y uno de esos factores es que prediquemos el Evangelio, que demos conocer a la gente el mensaje de Jesús. Y lo hagamos de la forma eficiente, o sea, tal como la Biblia dice que lo hagamos. Tenemos una misión a vida o muerte. Por eso yo siempre defendí y manifesté que no entiendo incluso la postura de organismos evangélicos oficialmente que han ido más allá incluso que lo que las leyes nos decían. Prohibido reunirse a foros hasta el 30%, después hasta el 50%. Algunos organismos oficiales dijeron, no, mejor cerramos las iglesias y no nos reunimos. Así somos solidarios. Bueno, es una forma un poco extraña de entender qué es ser solidario. O sea, ¿solidario qué es? De esa manera no contribuimos a que el virus se extienda, pero perdemos parte de nuestra misión, que es salvar vidas para la eternidad. Esta mañana, al leer la prensa, estaba leyendo que desde que comenzó el COVID-19 en este país, el país tiene un registro del promedio de muertes anuales. En esas muertes pues está todo, los que mueren por edad, por accidentes de tráfico, por las diferentes enfermedades, etc. Entonces, desde que empezó el COVID-19 hasta hoy, hasta esta fecha, han muerto en este país casi 55.000 personas. 30.000, o sea, no, perdón, estoy diciendo mal. Han muerto 55.000 personas más de lo habitual. O sea, el promedio de los últimos años está aquí. Desde que comenzó el COVID hay 55.000 muertes fuera de lo normal. Pero por COVID-19 solo son 30.000.
O sea que hay otros 25.000 muertes anómalas que no son COVID-19, pero que han disparado la estadística del promedio de los últimos años. Y los científicos dicen, ¿por qué ha habido todas esas muertes? Algunos médicos ya han dicho, bueno, es que se han dejado de desatender otras causas que también provocan muerte, incluso medidas que se tomaron han provocado más muertes. Otra noticia paralela, esta mañana leyendo la prensa, decía que las autoridades sanitarias en nuestro país han advertido que desde que comenzó el COVID-19 se han multiplicado los casos de enfermedades mentales. Y eso provoca muertes. Los suicidios han incrementado una barbaridad. Se toman medidas, pero a veces las medidas no se sabe bien. Las encuestas dicen que la gran mayoría de la sociedad española no están dispuestos a vacunarse contra el COVID. Dices, vaya, ¿no te resulta una noticia así como rara? Pues si se está buscando la vacuna como una solución, si nos ofrecen la solución, ¿por qué no la tomamos? ¿Sabes por qué? Porque la gente no se fía. La vacuna, la solución. Sí, bueno. Dice que se está retrasando el tema de la vacuna porque faltan voluntarios para probarla. Hombre, claro. Ofrécete tú de voluntario, ¿no? Mira a ver qué pasa. Te vamos a poner una vacuna a ver qué pasa. No sabemos qué pasará. Oímos noticias por ahí de que a este que le pusieron la vacuna ahí en Inglaterra, resulta que le salió una enfermedad rara que no saben por qué. Tuvieron que echar para atrás todo el proyecto que ya estaba muy avanzado de esa vacuna. Estamos en un mundo incierto. No hay seguridad. El hombre está perdido, no sabe. Todos los días, bueno, si tú te lees las noticias, todos los días hay un montón de artículos que hablan de nuevos síntomas que no se conocían, de cosas que produce el COVID. Se habla de que aún en personas asintomáticas, meses después de haber pasado el COVID, generan problemas en su mente. Había el testimonio de una persona que decía, no tengo fuerza para nada, me he quedado confuso. A veces voy por la calle y de pronto pienso dónde voy. Gente joven. Todos los días hablan de cosas nuevas, cosas que no sabíamos. A mí me da la impresión de que se toman medidas así como a palo de ciego. Y desde que empezó la pandemia, si te has dado cuenta, es así. Se toma una medida, a los pocos días se corregía. Decían, no, bueno, vamos a corregir, no sé. O sea, vamos probando a ver. Hay que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas, pero cuando no sabemos lo que tenemos que hacer, eso es un problema. Una de las cosas que se demostró con todo esto es que, más allá de la autosuficiencia que parece que el ser humano tenía en este tiempo, con tanta tecnología y tanto avance científico y que nos sentíamos tan seguros, una de las cosas que se ha mostrado es que somos muy vulnerables. El ser humano no está preparado para enfrentarse a un bichito microscópico que no se ve. ¿Qué pasará mañana? ¿Quién lo sabe? Que levante la mano. El mes que viene podremos celebrar la Navidad. Se podrán hacer comidas familiares de más de 6 personas. ¿Qué pasará? No sabemos. ¿Qué pasará con la Iglesia en el futuro? ¿Seguiremos teniendo la libertad de poder predicar lo que dice la palabra? No te olvides que las persecuciones cristianas en la historia siempre vinieron del gobierno. Siempre que la Iglesia fue perseguida, detrás de la persecución estaban las autoridades, no te olvides de eso. Y la historia suele ir repitiéndose con el paso del tiempo. Hay una sensación de desencanto en la sociedad. Estaba leyendo anoche un artículo de un periódico aquí en Cataluña, porque el año pasado, invitado por la ¿cómo se llama esto? La Fundación Maragall,
invitaron a un predicador inglés, un predicador con un nombre así conocido. Es Timothy Radcliffe. Es uno de los, dicen, de los teólogos así conocidos y conservadores que ya van quedando pocos. Y en el artículo, este hombre pues explica cosas, y en el artículo, entre lo que dijo Timothy y lo que la periodista que hace el artículo dice, te voy a resaltar algunos párrafos. Comienza el artículo diciendo: el cristianismo no es una religión segura, dice el artículo. Menciona que este predicador británico, antiguo general de la Orden de Predicadores, está convencido de que si realmente se explica la arriesgada aventura del cristianismo, algunas personas tendrán miedo y huirán, pero nadie rechazará el cristianismo por ser aburrido. La manera de hacerlo es que la Iglesia implique a las personas invisibles. O sea, dice que si realmente predicamos el Evangelio bíblico, la gente se va a asustar, van a huir de las iglesias. Un cristianismo aburrido no asusta a nadie. O sea, ven, reúnete, pasémonoslo bien. Cuando la ley diga hasta aquí, cumplimos. Nos manden lo que nos manden, obedecemos. No, obedeceremos más, iremos para dar ejemplo. Más allá. Si dicen no uséis estas palabras, las borramos de la Biblia. Haremos Biblias nuevas si hace falta. Si nos dicen, tomaremos el camino que nos digan. Quizás ahora todavía no es muy preocupante, pero estos son los indicios de que podemos perder nuestra identidad. Dice también ahí, por tanto, en primer lugar, los cristianos tienen que demostrar que están cerca de las personas que se sienten abandonadas. En sus iPhones avistan un mundo de riqueza y privilegios de los que van a ser excluidos. Inconscientemente, la gente se da cuenta que aquello que persigue en el mundo está muy lejos. Y eso provoca más ese desencanto, aunque uno no lo piensa conscientemente, de generar una inseguridad, un vacío interior, una desgana por la vida. Dice en una de estas noticias que salen todos los días también en la prensa, es que con todo esto del COVID-19, la brecha entre ricos y pobres cada vez se hace más grande. Los ricos son más ricos y poderosos y los pobres cada vez son más pobres. Bueno, cuando empiezas a ver datos económicos de porcentaje de la pobreza, se ha perdido adquisición, los ricos no, cada vez son más poderosos. Casi siempre pasa esto en la humanidad. Cuando hay catástrofes, cuando hay conflictos, guerras, etc., algunos salen más fortalecidos, más ricos y poderosos, y el resto salen arruinados y en pobreza absoluta. Bueno, seguro que habéis oído movimientos estos como los que comenzó en el 2018, creo. El movimiento este de los chalecos amarillos, que empezó en Francia, ¿lo oísteis? Se extendió por... Tengo aquí, gracias. Se extendió por otros países, se extendió hasta España también, había chalecos amarillos. ¿Me podríais decir alguien cuál era la causa de ese movimiento? Ahí en Francia, sí, veíamos en las noticias, ocupaban las calles, quemaban coches, contenedores, provocaban revueltas, se enfrentaban a la policía. En otros países pasaba más discreto todo, pero en España también había movimientos chalecos amarillos, en Inglaterra, en Alemania. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Cuál era el movimiento? ¿La motivación? Derechos laborales. Derechos laborales. ¿Algo más? ¿Cómo? Algo con la agricultura. ¿Con la agricultura? De hecho, no es que hubiese una causa concreta. O sea, era un movimiento que protestaba por la pérdida del poder adquisitivo, protestaban por la injusticia fiscal. Ahí implica, pues eso, la desventaja de los obreros, el paro, pero era un movimiento que podríamos decir que su causa era ese desencanto hacia los políticos, hacia la sociedad,
Era como haber perdido el ánimo, el haber dicho, estamos ya asqueados, hastiados, esto, ¿hacia dónde vamos? Bueno, en este artículo aún dice algo más, dice que las alternativas de ser escuchado también pueden ser una causa destructiva, como el Estado Islámico, el ISIS, que atrajo a muchos jóvenes conversos con sus exigencias simples y absolutas. Hay gente joven que de pronto tú sabes que la policía ha cogido a este joven que se había metido en el movimiento terrorista en el Estado Islámico. Y tú dices, ¿y este? ¿Y por qué se metió este? Si no era fundamentalista, no era ni siquiera musulmán, era un occidental. Y de pronto un día sale ahí en la lista de los buscados por la justicia, pertenecientes a un grupo terrorista islámico. Bueno, porque los jóvenes, cuando hay todo ese desencanto, cuando hay esa frustración, buscan cosas que le den sentido a su vida. Buscan cómo relleno el vacío interior que tengo. Tratar de dar sentido al mirar al futuro y decir, tenemos que hacer algo. Cada día crece más ese desencanto. No hay referentes. La gente que está al frente en los gobiernos, en los lugares de liderazgo, no sé si te has dado cuenta que hay una crisis de liderazgo mundial. No hay hombres de esos o mujeres que tenían un carácter, que marcaban una directriz, que marcaban el rumbo fijo con convicciones profundas. En este mundo hay crisis por todas partes. Por eso, el anticristo es esperado en el mundo. Dicho de otra forma, el mundo espera un salvador, alguien que les muestre un camino a seguir, que les dé alternativas, alguien que aparezca con soluciones y que tenga una apariencia de integridad, de personalidad, de convicciones profundas. El mundo se está preparando para eso. Globalización, gobierno único mundial, etcétera, etcétera. Todo se está preparando. A nosotros no nos sorprende porque ya la Biblia hace mucho tiempo que nos está diciendo va a ocurrir esto. Pero hoy se está cociendo ya de una forma estamos llegando al final. Y la Iglesia tiene un problema porque no está mostrando lo que tendríamos que ser, luz en este mundo. La gente se siente desencantada, desanimada, frustrada, buscan a dónde nos agarramos y cuando miran así alrededor, entre todo lo que están viendo también está la Iglesia, pero la pasan de largo, miran para otra parte, porque ¿qué ofrece la Iglesia? ¿Qué somos en el mundo? Un grupo más, una religión más. ¿Cómo es nuestro mensaje? Nos adaptamos a las circunstancias de la vida. Lo que la ley diga, eso es lo que hacemos. Suavizamos el mensaje para no ofender. No queremos utilizar según qué palabras porque están como en desuso. Pecado, sangre de Cristo. Hacemos una iglesia light, un mensaje light, a gusto del consumidor, pero es que la oferta ya es muy grande en ese campo. Alguno dirá, me apunto a estos que parecen gente enrollada, hay un buen ambiente ahí, me voy con los cristianos. Pero se ha perdido la esencia del cristianismo radical. Hombre, eso suena fuerte, ¿no? Cristianismo radical. Considera a Jesús. ¿Cómo calificarías el mensaje de Jesús? Su forma de actuar. ¿Cómo consideras a Jesús dentro de su contexto histórico tratando con los líderes religiosos, con las autoridades, con la gente que le seguía pretendiendo conseguir algún beneficio para ellos? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo actuaba? ¿Qué es lo que Jesús mostraba? Pues mira, un mensaje a vida o muerte. O entras por la puerta estrecha y te salvas para toda la eternidad,
o vive tu vida a tu manera y te condenas para siempre. Espera, que todavía decía alguna cosa aquí interesante, el artículo, y me fui de él. Dice, si se vende el cristianismo como un pasatiempo inofensivo que no exige mucho, ¿por qué molestarse a formar parte de ello? Tradicionalmente hemos encontrado la clave de identidad en nuestro género, nuestra familia, nuestra clase social, nuestra geografía, nuestra religión. Hoy día todas estas identidades son más frágiles y el cristianismo también es más frágil. Interesante que esta escritora, que es secular, recoja estas palabras de este predicador inglés, invitado por esta Fundación Maragall aquí en Cataluña. Te voy a repetir esta frase. Si se vende el cristianismo como un pasatiempo inofensivo que no exige mucho, ¿por qué molestarse a formar parte de ello? ¿No te ha resultado curioso, como a mí, sobre todo cuando uno es recién convertido, pensar que en las épocas que más creció el cristianismo fue cuando más perseguido estaba? Cuando la violencia en la persecución era indescriptible. Cuanto más sufrían los cristianos por ser cristianos, cuanto más se les trataba de aplastar, infundiendo terror con las muertes más horribles, con la tortura más indescriptible, con los horrores, intentando fundar miedo en la gente, para que aquel que se esté pensando en hacerse cristiano, cuando ve todo eso diga, no hombre, yo cristiano no me hago. ¿No te parece chocante que cuando eso ocurría es cuando más cristianos había y más poderosa era la iglesia? Cuando el cristianismo se adapta al mundo, se amolda al mundo y se predica un evangelio fácil, ven si puedes, haz lo que hasta donde llegues, no te comprometas más de lo que tú veas. Cuando se predica ese cristianismo, la iglesia cae, entra en declive, en crisis espiritual. Este artículo termina con una frase. Dice la frase, si amas, puedes acabar herido o incluso asesinado. Si no amas, ya estás muerto. Así terminó este predicador su entrevista. Si amas, puedes acabar herido o incluso muerto. Si no amas, ya estás muerto. El mundo siempre ha ido cambiando, pero en estas últimas décadas el cambio ha sido bestial. Las nuevas tecnologías, la nueva forma de política, la economía, el sistema monetario actual, económico, ha sido un cambio radical, tremendo. Es una forma de vida inimaginable unas décadas atrás. Nadie se habría podido haber imaginado esto. Esta semana, cuando se anunciaron nuevas medidas, otra vez restricción, tenemos que intentar... De pronto ha habido iglesias que anunciaron que van a cerrar. De momento cerramos. ¿Sabes que hay iglesias que han anunciado ya que van a permanecer cerradas hasta, de momento, fin de año? Lo que queda de año, estos 2 meses y pico de año, vamos a cerrar la iglesia. Porque así somos solidarios. Contribuimos a que el COVID-19 no se propague. Bueno, yo me pregunto, desde el punto de vista bíblico y cristiano siempre, humanamente yo no... ¿Realmente eso es ser solidario? Perder nuestra identidad, camuflarnos entre el resto. Estaba el otro día escuchando una predicación de John MacArthur y decía, las dificultades purgan la iglesia. Algunos quizás puedan estar más de acuerdo, ¿no?, con lo que MacArthur predica. Personalmente entiendo que es un hombre muy bíblico. Y seguramente lo has oído en las noticias, que la iglesia a la que él pertenece ha sido una de las iglesias en Estados Unidos que han defendido el derecho a seguir reuniéndose para seguir predicando el Evangelio.
Y lo que él dice es verdad. De hecho, muchos lo hemos dicho desde que empezó el COVID-19. Las dificultades purgan la Iglesia. Los verdaderos creyentes permanecen en medio del conflicto, de la dificultad. Los que estaban ahí disfrutando una religión, a la más mínima que la cosa se pone dura, abandonan el barco. Y la Iglesia no solo lucha contra eso, luchamos contra un mundo que nos seduce todos los días. Las cosas tan atractivas que nos ofrece el mundo es algo que engancha. Tenemos tanta oferta de hacer cosas tan divertidas, tan entretenidas. Tenemos tanto contenido visual para ver y escuchar. Necesitaríamos días 3 veces más largos para poder disfrutar de todo lo que Internet nos ofrece. Cada vez hay más plataformas de televisión, audiovisuales, de contenidos de todo tipo. Y es que hay contenidos que son irresistibles, se tienen que ver sí o sí. Todos esos vídeos, el TikTok. ¿Te puedes creer que casi que no he visto nada de TikTok? Igual, no sé de qué va, pero bueno, sí, de vídeos, ¿no? Y cosas de estas divertidas. O sea, lo mismo que ya había, pero dándole algunos toques nuevos. Y entonces la gente en masas fluctúan de una plataforma a otra. Esto está de moda, vámonos todos para allá. Hay unos vídeos buenísimos. Te echas unas risas ahí con el perrito que hace no sé qué, con el youtuber que dice no sé qué tontería, con el otro. Y horas y horas y horas viendo contenido que los pedagogos y la gente que todavía tiene un poco de conocimiento piensan toda esa información entrando en la mente de nuestros jóvenes durante horas y horas y horas no puede ser bueno. Esto tiene que desembocar en algún lugar, en alguna causa. Esto no sé. Decía en Mateo 24:12 Jesús que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Sabes que uno de los grandes males de la humanidad de este tiempo es ese, la falta de amor? El ser humano no ama. Sienten emociones, se sienten atraídos por otra persona, comparten una serie de intereses, de cosas en común, pero dime de verdad, ¿dónde está el amor genuino en este mundo? ¿Dónde está realmente el sacrificarse por otra persona sin pensar en uno mismo? La familia se desintegra, a los mayores que nos estorban los abandonamos en las residencias, y si la ley dice no los podéis visitar y se tienen que morir solos en una habitación, pues que se mueran. Y no se hacen manifestaciones por eso. La gente no protesta y dice, no, pero eso sí que es un derecho fundamental. ¿Qué tribunal puede decir, no, si hemos dicho que no se puede visitar a un anciano que vivió toda su vida, que se desgastó por ti, que lo dio todo por su familia, eso, ahora que se muera solo en una habitación? Estamos en el siglo XXI, no hay medidas para poderte aislar, acondicionar y impedir que realmente haya un riesgo de contagio, pero que esa persona no se muera sola en la habitación de una residencia. No se pueden tomar medidas para cambiar eso. Es lo más fácil, decir que se mueran solos ahí. El amor se enfrió. Hay una preocupación por el bienestar personal. El ego es lo más importante. Sálvese quien pueda. Siempre que hay una situación así de un grave riesgo, es el sálvese quien pueda. Aquí que cada uno acampe por donde pueda y salga por donde pueda. Quiero volver aquí a este texto de Deuteronomio 31. Versículo 1 y 2. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Mira, Dios nunca trató de ocultarnos la realidad. Tratar de suavizar la realidad es autoengañarnos. No podemos hacer eso.
Si no conoces realmente el problema, no lo puedes enfrentar. Si no sabes realmente cuál es la causa de esta situación, no puedes atajarla. Si tú vas al médico y tienes una serie de síntomas y de dolencias, pero le ocultas la mitad, ¿cómo te podrá ayudar el doctor? Si no sabe lo que te pasa. Dios jamás nos ha ocultado información, aunque esa información fuese chocante, nos golpease y nos dejase aturdidos. La verdad tiene que ser conocida. La realidad era esta. Moisés le podía haber dicho al pueblo, bueno, nos vamos a preparar para cruzar el Jordán, ya veremos si cruzamos todos, no se sabe, bueno, de momento vamos a ir tirando a ver qué. No, Moisés es claro, mira, tengo 120 años y el Señor me ha dicho que hasta aquí he llegado. Las cosas claras, tenemos que asumir dónde estamos. Versículo 4 y 5 que leímos. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. La realidad es esta. Hay enemigos. Las fortalezas están. Tenéis que saber que habrá batalla. Igual que peleasteis con los amorreos, vais a pelear con los cananeos. O sea, la situación está así. Pero él dice algo en el versículo 3 que me he saltado. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Al final eso es lo único que nos debería importar. Tener la certeza de que Dios está con nosotros. ¿Cómo podemos tener la certeza, la seguridad de que Dios está con nosotros? Haciendo todo lo que Él nos ha dicho que hagamos. Si estás en obediencia, Dios está contigo. Si estás en desobediencia, ¿qué ocurre? Bueno, pues porque te has salido del propósito, del plan. Si no estás haciendo lo que Dios te dice que hagas, hazlo a tu manera. Dios te dio libertad. Puedes seguir tu camino. Pero Dios ha dicho, yo voy delante de ti. Yo te voy a llevar. Él resalta el liderazgo de Josué. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, lo puso allí delante de todos y le dijo, en presencia de todo Israel. ¿Qué le dijo? Josué, aquí estás, ponte a mi lado, que todos te vean. En presencia de todo Israel, esfuérzate y ten ánimo. Esfuérzate y sé valiente. Seguramente Josué en toda su vida no iba a escuchar tantas veces que alguien le dijese esfuérzate y sé valiente. Aquí termina Deuteronomio, comienza el libro de Josué. En ese primer capítulo, 3 veces otra vez Dios le dice lo mismo, esfuérzate y sé valiente. Otra vez, esfuérzate y sé valiente. Otra vez, esfuérzate y sé valiente. ¡Guau! Josué diría ahí, bueno, ya está, ¿no? No hay otro mensaje, no hay otra... Hermanos, no puedes mirar hacia adelante si no estás dispuesto a esforzarte y, escucha, ser valiente. ¿Por qué dirá Dios tantas veces esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué tenemos que ser valientes? Porque tendrás que enfrentar la oposición, la adversidad, la contradicción. Porque te tendrás que enfrentar a la situación que te van a decir, no, eso no lo puedes decir, eso no lo puedes hacer. Y tendrás que tomar la determinación de qué hacer, obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecemos a los hombres antes que a Dios. Y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará.
no temas ni te intimides. Hermanos, a veces cuando el Señor decía, vais a sufrirlo, vais a pasar mal, ya no escuchábamos el resto. Pero Él siempre tuvo las mismas palabras. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo iré delante de ti. No te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu Dios. Yo soy tu fortaleza. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a tu derecha, pero a ti no te tocará. Yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. El diablo me ha pedido para zarandearos como el viento zarandea el trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Mira, es necesario que todas estas cosas pasen, pero no os turbéis. Es necesario que pasen. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te aseguro que Cristo siempre gana. Él siempre vence. Cristo venció al mundo. Satanás lo intentó por todas las formas, pero salió derrotado. La batalla no ha terminado. Seguimos en una lucha muy cruel, muy dura. Algunos enfermaremos, otros se verán arruinados, sin nada. Podemos quizás hasta pasar hambre. Puede ser que las autoridades nos puedan perseguir. A algunos acusarán de delitos de odio y no sé qué otras cosas. El futuro es incierto, pero la verdad es que pinta oscuro. Pero humanamente hablando. Porque depende de donde tú pongas tus ojos, te vas a sentir afligido y hundido, o te vas a sentir realmente pletórico. Si tú miras la realidad del mundo, entrarás dentro de esa estadística de que las enfermedades mentales se siguen multiplicando. Pero si tú miras la verdad de lo que somos, si tú escuchas la palabra de Dios y a Jesús diciendo, mira, nada de esto que está ocurriendo es una sorpresa, yo ya sabía que iba a ocurrir y os advertí, es necesario que esto acontezca para que pueda seguir el plan de Dios adelante. Si tú te sientes parte del plan de Dios, si tú sabes y crees de verdad que Dios está con nosotros, como dijese el apóstol, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No temáis a los que pueden matar el cuerpo, temed a aquel que puede echar el cuerpo al infierno. O sea, si tú sabes situarte donde tienes que estar, dejándote llevar por las manos de Dios, la verdad es que no hay motivo para estar preocupados por lo que viene. Al contrario, gozosos, porque el día de nuestra redención se acerca. El lugar que Cristo prepara para ti cada día está más cerca de nosotros. Bueno, quiero terminar, no me quiero alargar más porque el tiempo pasa. No desmayes, hermanos. Israel tenía motivos para estar muy preocupados, pero nosotros que conocemos la historia, sabemos que sus problemas serios no vinieron de sus enemigos, de los gigantes, de las fortalezas, de los accidentes geográficos. El problema de Israel vino de dentro de sus propios corazones. Cuando se olvidaron de su Dios, cuando le dieron la espalda a Dios, cuando se echaron a caminar por sus propios caminos, entonces es cuando Israel sucumbió, cuando fracasaron. Por eso Dios decía, esfuérzate y sé valiente en hacer todo lo que está escrito en mi palabra. Voy a hacer una oración y nos despediremos con una alabanza. Señor, muchas gracias por no escondernos la verdad, por hablarnos a cara descubierta. Gracias por habernos advertido de que en los últimos tiempos iba a ser muy difícil ser cristianos.
Porque otra de las causas que atentan contra la integridad de la Iglesia hoy en día es la abundancia de falsedad, de mentiras y de enseñanzas y predicaciones que son del diablo, que son falsas. Hoy vivimos también ese engaño. Gracias por habernos advertido de todo esto y de saber que tú vas con nosotros. Tenemos una gran responsabilidad: caminar en sabiduría, estar en tu presencia en integridad, que nadie nos pueda señalar y decir que andamos en pecado, que hemos perdido, Señor, nuestra identidad de lo que significa ser cristiano. Ayúdanos, Señor, para ser realmente la luz en el mundo. Es un riesgo amar como tú amabas. Y es un peligro en la carne. Ser responsables y predicar tu mensaje tal cual es peligroso en este tiempo. Pero somos tus hijos, Señor, y tenemos una misión. Algunos dirían que es una misión suicida. No, pero es una misión gloriosa porque nos espera tu recompensa. Señor, ayúdanos para que la Iglesia sea lo que tú quieres que seamos. Que estemos empapados, llenos de tu palabra, hasta rebosar. Que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestros temores. Ayúdanos a ser los hijos de los cuales tú no te avergüences de llamarte Dios. Ayúdanos a ser un ejemplo para nuestros hijos, para los hermanos más débiles. Señor, déjanos mostrarle a este mundo que ese vacío tan inmenso que tienen, solamente lo pueden rellenar con tu presencia, con tu salvación, con ese amor inmenso que tú sigues mostrando por este mundo. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Llénalos, bendícelos, guárdalos. Dales sabiduría y entendimiento espiritual, y llévanos de tu mano donde tú quieras. Pienso en esta semana que algunos hermanos tienen cosas por ahí importantes. Pensamos en Gabriel, que tiene que ser intervenido y va a estar ahí en el hospital, y te rogamos que tú lo guíes todo. También pienso en José Carlos, que también tiene que ser operado de su vista, que tú también lo cuides, lo guíes. Te ruego por las familias con problemas, con dificultades económicas, con conflictos. Toma tú el control, Señor. Eres nuestro Dios. Tú ya estás ahí obrando. Solo tenemos que confiar en ti. Ayúdanos a que nuestra confianza sea completa. Y guíanos, Señor, para que como iglesia sepamos amarnos y estar unidos como tú esperas que lo estemos, como tú nos mandas en tu palabra. A ti toda la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento, la adoración es para ti. Solo tú eres Dios en nuestra vida. Y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.